Muy bien. Lucía, hola, buenos días. Hola, buenos días. Vale, pues vamos a comenzar. Que pasan 5 minutos de las 12. Se irá incorporando gente a la sesión en remoto. Pues bienvenidos a The Place, un The Place muy diferente al que estábamos acostumbrados. Y esto también nos obliga a modificar un poquito el contenido de la programación que teníamos planificada y pensada. De ahí que nacieran estas sesiones que hemos llamado la sociedad post-pandemia, porque es urgente la necesidad de hacer una reflexión, de escuchar a gente que puede hacer un análisis muy interesante y muy oportuno sobre lo que nos está sucediendo. La semana pasada tuvimos a José Ignacio Latorre, que abrió estas jornadas con un enfoque tecnólogo, por así decirlo, ¿no? Filosófico tecnólogo. Estos son algunos de los... Perdonadme, se me acaba de conectar el Google solito. Y hoy contamos con otra visión, con una visión desde el punto de vista económico. Nos acompaña Gonzalo de la Cámara. Gonzalo ya estuvo con nosotros en un debate sobre economía circular que estuvo muy interesante y que a aquellos que no pudisteis acompañarnos en el espacio de innovación, allí en The Place, podéis ver esta charla y las entrevistas que luego hicimos desde theclubtheplace.com. Sabéis que este club físico tiene una parte virtual que a través de esta web, una web app que es una comunidad para todos aquellos apasionados por la innovación y la tecnología. Si os registráis, formáis parte de esta comunidad y vais a poder ver todas las charlas que hemos hecho, entrevistas, artículos, un montón de contenido adicional. Bueno, pues sin más voy a presentaros a Gonzalo porque estamos deseando esta conversación. El formato es un poquito diferente. Queremos también que sea participativo y que sea eso, una reflexión entre todos y una conversación, ¿vale? No solamente escuchar una charla o escuchar una ponencia. Por lo tanto, Gonzalo, pues durante 30 minutos aproximadamente hará su exposición, su reflexión, y os invito a que hagáis preguntas a través del chat que luego Gonzalo, cuando termine sus 30 minutos, os responderá y bueno, podremos tener esa conversación. Es importante que mantengáis el micrófono apagado, por favor, durante la charla. Bueno, pues os voy a presentar a Gonzalo para los que no le conozcáis. Gonzalo Gonzalo es el director académico del Foro de Economía del Agua, es profesor además de análisis económico de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿En qué sentido? Vale, Joana, muy bien, ya has apagado el micro. Como os comentaba, es director también del Departamento de Economía del Agua de INDEA y asesor de organismos como la Comisión Europea, Naciones Unidas, el Banco Mundial o la OCDE. Así que, Gonzalo, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias Isabel, gracias a José, gracias a The Valley por esta nueva invitación, una oportunidad para reflexionar con todos los que os habéis conectado en relación a cuestiones que tienen que ver con la economía, también con la sostenibilidad de esto que llamamos sociedad post-pandemia. Lo primero que querría hacer es, bueno, os trataré de tú, aunque solo sea porque no nos podemos abrazar y creo que tenemos que generar mecanismos de cercanía en este contexto. Lo primero que querría compartir con vosotros es algo que en psicología se llama el efecto Dunning-Kruger, no sé si lo conocéis, pero tiene que ver con un efecto de lo que llamamos la incompetencia. Bertrand Russell, el filósofo, decía que el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y las personas inteligentes están llenas de dudas. Claro, a mí me encantaría estar en el segundo grupo de los inteligentes, pero si me invitan a The Valley es para que también comparta alguna certeza, de manera que voy a intentar ser también un poco incompetente en esta charla. Sobre todo también porque si no uno termina sintiendo eso que se da a llamar el síndrome del impostor, ¿verdad? Que es por qué me invitan a mí a compartir ideas, cuál es el valor añadido que puedo encontrar en compartir ideas con todos vosotros.
Hay una cuestión que es esencial en relación a este tipo de crisis, y la crisis, como vais a ver, porque voy a presentar algún dato, es una crisis de una magnitud absolutamente desconocida para todos nosotros. Daron Acemoglu, que es un economista turco afincado en Estados Unidos y que será permanentemente en los próximos años un candidato a ser Premio Nobel de Economía, Acemoglu dice que una de las primeras víctimas de crisis tan importantes como las que se están dando ahora es precisamente la experiencia independiente. Los expertos que intentan disponer de un relato propio para compartir con los ciudadanos suelen quedar en un terreno, en una tierra de nadie, enfrentados a quienes adoptan posiciones polares. Por ejemplo, a quienes utilizan este tipo de crisis para mantener posiciones políticas con un sesgo ideológico clarísimo. Es decir, quienes no han entendido que una crisis también es una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Antes, fuera de micrófono, me preguntaba José cómo era de optimista en relación a la posibilidad de que las cosas fuesen a cambiar a partir de ahora. Y de alguna manera lo que le decía era lo siguiente. En una discusión que mantuvieron Acemoglu y Jean Tigol, un premio Nobel de Economía de la Escuela de Economía de Toulouse, la semana pasada, una discusión interesantísima que, si tenéis oportunidad de localizar en internet, se dio con el auspicio de la Royal Economic Society. La discusión entre estos dos grandes pesos pesados de la economía a nivel mundial ponía de manifiesto una contradicción que no es menor y que también me viene persiguiendo a mí estos días, en los cuales uno la reflexión la vive como una obsesión, ¿no? Porque está permanentemente rumiando pensamientos, compartiéndolo con familiares, con amigos. Y una de las contradicciones que ellos mostraban y que comparto es la siguiente. Si nosotros nos vamos, no necesariamente hace muchas semanas, pero desde luego si nos vamos a la Navidad, por ejemplo, veremos que más o menos del 90% de la población, 9 de cada 10 personas con las que nos sentábamos, infravaloraban esta situación. Es decir, de alguna manera lo concebían o bien como un problema de China, cuando la cosa se fue acercando como un problema de Italia, pero nunca llegaban a pensar que esto alcanzaría la dimensión que alcanza en este momento, con casi 2 millones de personas infectadas en el mundo, mejor dicho, casos confirmados de contagio en el mundo, con ya algún centenar de miles de personas fallecidas y con 180 países afectados y en puertas de lo que previsiblemente va a ser la peor crisis económica que hayamos conocido nunca. Y en este contexto nos encontramos con que ese 90% que infravaloraba la situación, cuando revisamos y dejamos pasar las semanas y nos encerramos todos en casa, vemos que ahora de repente ha surgido una especie de optimismo antropológico y hay 9 de cada 10 personas que piensan que de esto salimos diferentes, salimos cambiados, vamos a encontrar nuevas oportunidades. Hasta el punto de que a mí en mi familia ha habido quien me ha dicho: tú eras nuestro optimista de cabecera. Y sin embargo ahora te vemos como con cierto pesimismo. Bueno, no diría tanto que pesimismo, pero permítanme el escepticismo. Es decir, ni yo pensé en aquel momento que este era un tema a infravalorar, ni pienso ahora que sea algo que vaya a cambiar todo y mucho menos que lo vaya a cambiar para bien. Bueno, estamos en una situación en la que ya estábamos antes de la crisis de la COVID-19 y que describía muy bien un sociólogo, una persona muy influyente, un pensador muy influyente, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, cuando en un libro que se llama Modernidad líquida decía que hemos empezado a buscar la utopía en un pasado idealizado, una vez que el futuro ha dejado de ser un sinónimo de esperanza y progreso para convertirse en realidad en un lugar en el que proyectamos nuestra ansiedad, nuestras aprensiones. Normalmente se acusa a los economistas de que tenemos un gran talento, y el talento consiste en ser capaces de predecir el pasado. Somos fantásticos para expresarnos en relación a cosas que han ocurrido, bastante más limitados para predecir qué puede ocurrir a partir de ahora. Yo hoy me voy a tener que mover necesariamente en este segundo terreno porque se me ha invitado a hablar de la sociedad post-pandemia, pero voy a intentar hacerlo sobre la base de criterios racionales sobre lo que ya habíamos aprendido. Es decir, no creo que esta crisis, que es por definición como cualquier crisis, es una crisis estrictamente coyuntural, es decir, pasará, en algún momento se terminará, aunque ahora no veamos el final del túnel o pensemos que la luz que vemos al final del túnel es otro tren que viene hacia nosotros, pero lo que sí tenemos muy claro es que en esta situación concreta se están dando ciertas características que en realidad eran preexistentes. Y esta es una de las ideas fuerza que quiero compartir con todos vosotros. Creo que incluso si no tuviésemos la justificación narrativa
que nos proporciona esta crisis de la COVID-19, ya teníamos muchos motivos para hacer las cosas de manera diferente. Esto simplemente lo que hace es, seguramente en algunos terrenos, acelerar los tiempos, en otros terrenos nos va a poner las cosas mucho más difíciles, pero en esencia creo que todo lo que teníamos que modificar, ya lo teníamos que modificar incluso en ausencia de esta crisis inefable a la que nos enfrentamos en este momento. Y hay un tema que como académico, aunque sea digamos de temperamento tranquilo, pero hay un tema que me irrita bastante y es el siguiente. Nos hemos encontrado con que todo lo que hemos vivido en estas semanas tiene mucho que ver con el exceso de datos, el exceso de información, hasta el punto de que casi a ratos nos aproximamos a eso que Humberto Eco llamaba la bulimia intelectual, y la presencia en la sombra, por supuesto, pero abusiva, obsesiva, de eso que ahora se da en llamar en lenguaje contemporáneo los spin doctors. Es decir, lo que antes llamábamos engañabobos, embaucadores, vendedores de humo, ¿no? Gente que se considera experta en comunicación política y que permanentemente mantiene una discusión en la cual uno de los argumentos fundamentales que utiliza para mostrarnos qué puede ocurrir a partir de ahora es que ellos tienen o manejan mejores datos que los demás. Y esto me irrita mucho, porque yo que siempre he defendido el derecho de cualquier ciudadano a tener su propia opinión, no creo que tengamos el derecho a tener nuestros propios datos, nuestros propios hechos. Es decir, los hechos no son debatibles como tal. La percepción íntima que cada uno de nosotros tenemos sobre esos hechos sí que es discutible. Entonces, hoy mismo en este grupo que nos hemos reunido aquí, habrá gente que discrepe conmigo en relación a mi interpretación de lo que está ocurriendo o de lo que puede ocurrir. Pero lo que no me parece tan rebatible es si la temperatura que hace fuera en este momento es de 15 grados o si el número de personas que fallecen es uno u otro. Ahora bien, esto no quiere decir que el conjunto de datos con el que estamos trabajando y con el que estamos tomando decisiones no sea perfectamente mejorable. Cada día, en el caso de España más o menos a mediodía, nos sobresaltamos con dos datos. Un dato que nos habla de casos de contagio confirmados y otro, y por lo tanto en la medida en que lo confirma el Ministerio de Sanidad se convierte en un dato oficial, y otro dato que es el dato de personas fallecidas. Hay más datos, pero estos son los datos que básicamente nos vamos siguiendo de manera compulsiva día a día. Bueno, y sabemos perfectamente que estos dos datos que se publican no son falsos, es decir, son datos oficiales que quien los publica de buena fe, pero sí son datos que son perfectamente mejorables desde el punto de vista de construir evidencia científica que nos permita tomar mejores decisiones. Esta es una característica fundamental de lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es tierra incógnita. No sabemos hacia dónde vamos. No podemos tomar como referencia, por ejemplo, la crisis a la que se enfrentó la humanidad en el año 2001, cuando se produjo el ataque terrorista sobre las Torres Gemelas en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, porque en aquel momento el debate que se abrió a nivel de la comunidad internacional fue un debate sobre soluciones de compromiso entre libertad y seguridad. Tampoco podemos tomar como referencia lo que ocurrió en la crisis que comenzó en el mercado de hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos en 2008, que derivó en una crisis de más de una década desde un punto de vista económico y financiero, porque en esa crisis se puso de alguna manera en tela de juicio los fundamentos del sistema de la economía de mercado, y lo que tenemos ahora es una mezcla de ambas. Lo que tenemos ahora es una discusión sobre cómo nuestra libertad está comprometida en ausencia de seguridad, en este caso seguridad vinculada a la salud pública, o cómo nuestra seguridad está comprometida si no somos capaces de aceptar ciertas renuncias en derechos civiles, en nuestra libertad, confinándonos de manera pseudo voluntaria, inducida pero pseudo voluntaria, en nuestra casa previsiblemente durante 8 o 9 semanas. Y por otro lado, también ahora se habla de esta es una crisis del capitalismo, esta es una crisis de la globalización, etc. Dos mensajes clave que también me gustaría compartir con vosotros son los siguientes. No creo que seamos justos si culpamos de esta crisis a Europa, a la idea de Europa, al proceso más ilusionante que ha vivido el mundo en términos de construcción de una unión política, aunque esté en el peor momento de su historia o en uno de sus peores momentos.
Y tampoco creo que sea justo que culpemos a la globalización en su conjunto por una serie de argumentos que mencionaré a continuación. Ahora bien, ¿cuál es la dimensión de la crisis económica a la que nos enfrentamos? Fijaos, hay proyecciones que indican que Estados Unidos podría perder en este trimestre el 25% de su Producto Interior Bruto. Esto, para que os hagáis una idea, es lo que perdió en términos de Producto Interior Bruto en 4 años, en los 4 años que siguieron a la Gran Depresión. Esa es la dimensión de lo que estamos viviendo en este momento. Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional publicaba su World Economic Outlook y ofrecía proyecciones de crecimiento o de decrecimiento. Para España decía que España decrecerá en 2020 un 8% y que el año que viene rebotará y crecerá un 4,3%. En el caso de Alemania y de Francia, se habla de caídas que para este año podrían ser del 7% en el caso de Alemania o del 9,1% en el caso de Francia. Perdón, también en el caso de Francia un 7%, en el caso de Italia un 9,1%, es decir, todavía mayor. Pero en el siguiente trimestre nos vamos a encontrar con datos, seguramente en Alemania y en Francia, ya veremos si no en España, que son caídas de 2 dígitos de la actividad económica. Bien, esto es lo que ha dado al Fondo Monetario Internacional en ponerle nombre a esta recesión. El Fondo Monetario Internacional suele ser bastante mejorable en relación a sus proyecciones macroeconómicas, pero bastante bueno a la hora de encontrar nombres para las crisis, y a esto lo llama The Great Lockdown, es decir, la gran reclusión. ¿Sí? Tuvimos la Gran Depresión en el año 29, la gran recesión a partir del año 2008 y ahora sería la gran reclusión. Bien, cuando yo vi el dato ayer y vi que teníamos una proyección de caída del PIB del 8% este año, en realidad lo que verdaderamente me inquietó es el siguiente dato, que el año próximo solo vayamos a crecer a un 4,3%. ¿Qué es lo que me indica esto? Me indica, por un lado, que probablemente vamos a necesitar más medidas y más tiempo para salir de esta crisis, que eso que pensábamos que sería una V estricta en la que cayésemos, rebotásemos en el vértice de la V y volviésemos a crecer, probablemente en el caso de España y probablemente del resto de las economías más potentes de Europa, va a ser una U muy alargada. Y luego me preocupa el hecho de que los datos que nos van llegando a los economistas muestran que el shock probablemente no es un 100% estrictamente temporal. Es decir, que no es que ahora estamos encerrados en casa, tenemos la economía hibernada y como resultado de eso nuestra actividad económica decrece de una manera brutal, sino que probablemente se están viendo que el deterioro de la actividad económica, de una actividad económica que además estaba frágil, ya estábamos viendo que había síntomas que si no apuntaban a una recesión sí que apuntaban claramente a una desaceleración del ritmo de la economía a nivel mundial. Esto previsiblemente lo que nos indica es que vamos a tener que hacer mucho más, un esfuerzo mucho mayor, que luego explicaré desde mi punto de vista en qué consiste. Si lo miramos desde una óptica más macroeconómica, sí, pero más social, y pensamos en términos de desempleo, la proyección para España es que en 2020 tendremos una caída de casi el 21%, o sea, mejor dicho, una tasa de desempleo de casi el 21% y que el año próximo tendríamos una tasa de desempleo del 17,5%. Es decir, 1 de cada 5 personas que están en disposición de trabajar volverían a estar en una situación en la que no encontrarían trabajo. Los datos que publicaba la semana pasada Oxford Economics eran todavía más inquietantes. Decían que el desempleo se situaría en un 30% para el primer trimestre en España y en un 40% para el segundo trimestre, pero esto incluye el dato de todas las personas que se han acogido a ERTES. Bien, y en términos de déficit, si pensamos en vamos a necesitar al sector público más que nunca, necesitamos una presencia activa del Estado, si pensamos en términos de déficit, lo que nos encontramos es que para 2020 tenemos un dato que nos dice que estaremos en un déficit público del 9,5% y el año próximo del 6,7%. Bien, ¿por qué decía antes que no tiene sentido responsabilizar de esta crisis a Europa con independencia de que sepamos que todos los gobiernos del mundo, sin excepción, han minusvalorado esta pandemia y han reaccionado tarde ante la misma? Bueno, sí creo que hay que responsabilizar al Ejecutivo de la Unión Europea, a la Comisión Europea, si no es capaz de reaccionar de una manera contundente, mucho más al Consejo de Europa y al Eurogrupo, si no son capaces de reaccionar de una manera contundente, pero creo que no solo no debemos responsabilizar a la idea de Europa, al proceso de construcción política, sino que debemos reforzar esa idea de soluciones supranacionales. Uno de los elementos más desasosegantes de esta situación
es que todos los catálogos de medidas que estamos viendo para reaccionar a la crisis de la COVID-19 son medidas de carácter nacional. Incluso nos enredamos en discusiones sobre medidas de carácter local, alcaldes, alcaldesas, que salen a mostrar cuál es su respuesta ante la crisis, o por parte de gobiernos regionales. Bueno, esto sería, digamos, cándido, ingenuo, si no fuese patético. Y es patético porque si estamos hablando de una pandemia global, si estamos hablando de riesgos globales, lo que necesitamos son respuestas globales. Es decir, por definición, supranacionales. Y no se me ocurre, desde la óptica de alguien que les habla desde Madrid, no se me ocurre mejor posibilidad que apoyarnos en una respuesta contundente desde la Unión Europea y en conjunto con el resto de los organismos multilaterales, Sistema de Naciones Unidas, OCDE, bancos de desarrollo, agencias multilaterales de desarrollo. Bien, ¿y por qué mi optimismo tradicional se ha venido viendo mitigado en las últimas semanas? No por el encierro, la verdad es que estamos bien de salud, lo estoy llevando razonablemente bien. Tiene que ver sobre todo por lo que estoy viendo en términos de la respuesta en el Consejo de Europa y en el Eurogrupo. Es decir, he vuelto a ver dos elementos que ya vimos en respuesta a la crisis de 2008. Por un lado, la lectura moral, ¿sí? Los italianos y los españoles son derrochones, además tienen carácter latino, no son suficientemente disciplinados, minusvaloraron la epidemia y esto ha terminado convirtiéndose en una pandemia global que nos afecta a todos. Hay una lectura moral que me resulta, como diría el presidente de Portugal, me resulta repugnante. Pero además de esa lectura moral, nos estamos encontrando con uno de los problemas que se vieron en respuesta a la crisis macroeconómica de deuda soberana del 2008 en adelante. En aquel momento la preocupación fundamental era ¿qué hacemos con Grecia? Y había dos escenarios básicos. Uno, dejemos que Grecia caiga completamente, por lo tanto sale de la zona euro, adopta la nueva dracma e intenta salvarse de una situación de pobreza extrema, intenta salvarse a través de la exportación, porque habría hecho un ajuste que le permitiría ser más competitivo a nivel internacional, o teníamos otro escenario, que es todo lo contrario. No dejemos caer a Grecia, salvemos a Grecia con todas las consecuencias. Bueno, pues lo que se eligió fue una posición tibia que ni la salvaba ni la dejaba caer, sino que la dejaba ahí a medio camino. Lo que estoy viendo en este momento es exactamente lo mismo. Es un rescate a medias. Es decir, no hemos entendido la necesidad de generar mecanismos de solidaridad muy estrictos que permitan hacer frente a la crisis sanitaria, pero también a la crisis social y macroeconómica que están en ciernes. Bien, ¿cómo creo que se puede salir? ¿Qué esperaría yo de una sociedad post-pandemia? Bueno, clarísimamente gastos sanitarios masivos. Tenemos que empezar a entender la importancia de nuestros sistemas públicos de salud y lo que ocurre cuando esos sistemas públicos de salud se debilitan. Tenemos que reflexionar sobre el hecho de que la seguridad que va asociada a la salud pública no es algo que se pueda leer en términos estrictamente locales, en términos estrictamente nacionales. La salud pública de los libaneses, de los iraníes y de los chinos nos concierne. Y esto, reconocer que lo global es local, me parece uno de los grandes aprendizajes que podríamos hacer estos días en casa cuando nos aburramos. Por otro lado, creo que es imprescindible salir con estímulos de primera magnitud para la economía. Y ya hemos visto alguna respuesta en este sentido auspiciosa. Estados Unidos pone encima de la mesa un primer paquete de rescate de 2 billones de dólares. La Unión Europea, de una manera un poco más tímida, contesta con un paquete de ayuda de 850.000 millones de euros. Esto no es suficiente, tendremos que reforzarlo y tendremos que contar con un papel de los bancos centrales haciendo lo impensable. Aquello que el señor Draghi decía en su momento de haremos lo que sea necesario. Bueno, pues vamos a necesitar que hagan lo necesario y lo no necesario, tanto desde la Reserva Federal de Estados Unidos, como desde el Banco Central Europeo, como desde el Banco de Inglaterra y otro tipo de bancos centrales a nivel internacional. Y finalmente, la sensación que a uno le queda es que si la crisis realmente se encona demasiado, el único botón rojo que nos va a quedar va a ser la combinación de ese activismo del Banco Central Europeo, combinándolo con eso que se ha dado en llamar eurobonos o coronabonos, es decir, una mutualización de la deuda pública que haga que el Banco Central Europeo, la economía europea en su conjunto, responda por los niveles de riesgo que se asuman
incluso en Estados miembros concretos de la Unión. Del mismo modo que tengo una idea de que por ahí podríamos salir, tengo clarísimo por dónde no debemos salir. No debemos salir ni dejándonos llevar por la tentación del populismo, tampoco de la tecnocracia en sentido estricto, es decir, necesitamos a los ciudadanos, no pueden ser solo medidas que se adopten desde una óptica científica, y necesitamos al mismo tiempo salir con respuestas que no sean lineales, que sean complejas. Bien, voy a avanzar un poco más. Fijaos algunos datos que he ido tomando en estas últimas semanas. El consumo de petróleo en Europa ha caído un 88% en el marco de estas últimas semanas. El 73% de las familias de Estados Unidos perdieron ingresos en marzo. Y en Estados Unidos, donde en condiciones normales 500.000 de personas solicitan aproximadamente cada 2 semanas el seguro de desempleo, en las últimas semanas ha habido 16,5 millones de personas que solicitan el seguro de desempleo en Estados Unidos. Bien, ¿qué maneras tendríamos para salir de esto? Y que en realidad esto ya es uno de los elementos estructurales a los que me refería antes. ¿Por qué no todo es coyuntural? Porque en realidad cuando no sabíamos de este coronavirus, aunque el coronavirus ya existiese y aunque haya 39 coronavirus censados a nivel internacional, lo que sí sabíamos, sin embargo, es que nuestra economía tiene una tendencia estructural, peligrosa, a endeudarse. No solo la economía española, la economía mundial en su conjunto. Es decir, para añadir una unidad de Producto Interior Bruto, cada vez necesitamos una unidad más de deuda, y esto está creciendo de una manera que no es proporcional. La deuda crece por encima del crecimiento del Producto Interior Bruto. Bueno, ¿cómo salimos de un empacho de deuda que vamos a necesitar ahora? Porque la única manera que tenemos de salir y de hacer este esfuerzo fiscal de rescate de la economía es endeudarnos. Bueno, pues para endeudarnos tenemos 4 posibilidades. Tenemos una que sería crecer a todo trapo. Poner la economía, recalentar la economía y crecer a todo vapor. Descartada. No tenemos ninguna posibilidad de que esto vaya a ocurrir. La segunda sería aceptando mayores grados de inflación. También parece descartada. Parece descartada primero porque el Banco Central Europeo es estricto, ortodoxo en cuanto al control del nivel de precios, en gran medida porque está creado a imagen y semejanza del Bundesbank, que todavía está aterrorizado por la hiperinflación de la República de Weimar, que dio lugar, entre otras cosas, al nazismo, ni más ni menos. Y entre otras cosas porque la propia actividad económica parece apuntar más bien a una deflación que a una inflación a corto plazo. La tercera alternativa que tendríamos sería monetizar la deuda, es decir, darle a la máquina de imprimir dinero. Bueno, tampoco parece que esto vaya a ser la opción elegida, aunque, como he dicho, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos han reaccionado de una manera razonable en las primeras semanas de la crisis. La cuarta opción es eso que llaman reestructurar la deuda, es decir, perdonar una parte de la deuda o discutir sobre los plazos de devolución de la deuda. Y aquí es donde surge la discusión sobre los coronabonos, sobre los eurobonos. Es decir, tendremos que tener cierta capacidad para encontrar una solución que, por definición, nos tiene que alejar de esos axiomas sobre austeridad, control fiscal, etcétera, que no tendrían ningún sentido en los próximos meses. Puede que tengan sentido dentro de un año, pero ahora no tendría ningún sentido. Necesitamos relajar esas normas para ser capaces de avanzar hacia una recuperación, es decir, para que seamos capaces de aplanar no solo la curva de expansión del virus, sino el valle de recesión en el que metemos ahora a la economía. Si lo centramos en la realidad nacional, fijaos en qué condiciones entró España a esta crisis. Entramos con una deuda del 100% del Producto Interior Bruto, entramos con un sector turismo que aportaba el 12% del Producto Interior Bruto, celebrando récords anuales. El año pasado, si no recuerdo mal, 87 millones de visitantes internacionales en un país de 46, 47 millones de personas. Este sector se volatiliza. O sea, el 12% del PIB se desploma en estos trimestres de una manera nítida. Por tanto, deberíamos reflexionar sobre la necesidad de diversificar la sociedad post-pandemia española para que no solo dependa de determinados sectores de actividad productiva. La automoción, que era un sector industrial relativamente importante en España, está en punto muerto. Y ni siquiera tenemos la posibilidad que habíamos tenido en los últimos tiempos, que era apoyarnos en que, como nosotros habíamos hecho un rescate interno a través de un descenso de los niveles salariales, teníamos un dinamismo exportador que nos hacía muy competitivos a nivel internacional. Esto tampoco funciona, y no funciona, entre otras cosas, ¿por qué?
Porque esa joya de la corona es mucho menos joya de la corona si quien te puede comprar está tan mal o peor que tú. Y ahora tenemos a 180 países afectados y la recesión les va a afectar a todos ellos. De manera que ni siquiera nos vamos a poder apoyar en ese dinamismo exportador. Bien, decía un premio Nobel de Economía la semana pasada, Bob Shiller, decía que en realidad nos estamos enfrentando a dos pandemias. Por un lado, a una pandemia que es la de la COVID-19 y por otro lado, a una ansiedad. ¿Sí? Y esta ansiedad no es solo una ansiedad en términos estrictamente emocionales, sino que tiene mucho que ver con el sector financiero. ¿Por qué? Porque el sector financiero funciona sobre la base de eso que en latín se llama credere, es decir, creer, el crédito. Y el crédito no es solo liquidez en la economía para financiar determinadas actividades de consumo o de inversión. El crédito tiene mucho que ver con nuestra capacidad para creer en el sistema, para creer en los demás. Y esto es lo que se está debilitando. Lo que se está debilitando mientras estamos encerrados en casa es nuestra capacidad para creer en la economía, en nuestra clase política, en otros ciudadanos, en la respuesta de la economía global, en la gobernanza supranacional, en la capacidad para federar esfuerzos. Esto es lo que estamos viendo en este momento. Bien, entro en la parte de sostenibilidad. ¿Por qué creo que no podemos responsabilizar de todo esto tampoco a la globalización? Bueno, porque la globalización, como siempre hemos sabido, tiene luces y sombras. ¿Bien? Una de las sombras tiene que ver con el hecho de que este virus haya podido viajar desde Wuhan a Manhattan en clase ejecutiva en el plazo de unas horas. Es decir, mientras que en su momento, por ejemplo, la peste negra en el siglo XIV o la peste, eso que se mal llamó la peste española a principios del siglo XX, viajaban a un ritmo muy lento, tan lento como una persona caminando, o como una mula o como un caballo avanzando. En este momento el virus se expande a una velocidad impresionante por nuestra capacidad para haber generado mecanismos globales de transporte de personas y de mercancías. Bien, si nosotros nos centramos en lo que está ocurriendo a nivel en términos de sostenibilidad, estamos viviendo una ficción. La ficción que estamos viviendo es el aire de nuestras ciudades ha mejorado de una manera drástica. Barcelona, por ejemplo, tiene una reducción del dióxido de nitrógeno, que es uno de los contaminantes básicos asociados a la congestión de tráfico, del 90% en estas semanas. El aire de Madrid también ha mejorado. El aire de cualquier ciudad, de cualquier área metropolitana importante en España ha mejorado. Esto mismo lo estamos viendo en otras ciudades de Europa y lo estamos viendo en otras ciudades del mundo. Pero esto es una ficción, porque estamos encerrados en casa. Cuando regresemos a nuestra actividad, previsiblemente retomaremos los niveles de la línea de base que teníamos en términos de contaminación atmosférica. Y lo mismo sirve para los niveles de reducción de gases de efecto invernadero. China, por ejemplo, en las primeras semanas tuvo una reducción de un 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual, por cierto, es sorprendente, porque parece poco en relación a lo que uno podría esperar cuando se hace una paralización de esta dimensión de la economía. Pero lo que nos encontramos es que esa situación es una situación insostenible. ¿Por qué? Porque el desafío, otra vez, no es coyuntural, era estructural. Y era previo a la crisis, era previo a saber de este coronavirus. Y tenía que ver con el hecho de que necesitamos desacoplar nuestra actividad económica de nuestros niveles de degradación ambiental. Bien, y si lo pensamos en términos de seguridad, que es lo que yo creo que en realidad el ciudadano demanda. El ciudadano no demanda energía, no demanda agua, no demanda alimentos. Lo que demanda sobre todo es cierto nivel de bienestar, es decir, ausencia de dolor, cierto nivel de felicidad, cierta ausencia de miedo y al mismo tiempo demanda seguridad, tener la convicción de que va a poder contar con suministros, con alimentos, con ciertos niveles de bienestar para su familia de manera perdurable, de manera sostenible a lo largo del tiempo. Y si nos centramos en la seguridad, una de las cosas que observamos es que cada año, en enero, el Foro Económico Mundial, desde Davos, desde Suiza, nos recuerda que los principales riesgos globales identificados por jefes de Estado y de Gobierno, por un lado, y por CEOs, por consejeros delegados de empresas transnacionales, por otro lado, lo que nos muestran es precisamente que los riesgos globales cada vez son más riesgos asociados al deterioro de nuestra base de recursos naturales. Es decir, que esto que estamos viviendo ahora en relación a una zoonosis, a un coronavirus que salta desde una especie animal a los seres humanos, que muta, que comienza a generar daño, que no sabemos si va a mutar de nuevo, esto que estamos viendo ahora lo podemos ver perfectamente asociado, por ejemplo,
al aumento de la intensidad y la frecuencia de eventos extremos como sequías o inundaciones vinculadas al cambio climático. Es decir, no creo en absoluto que sea la primera vez, sí es la primera vez en nuestra historia que nos tenemos que recluir de esta manera, pero no creo que vaya a ser la única en la que nos tengamos que recluir de esta manera. Por ejemplo, ahora estamos hablando de virus, no sé por qué los llaman bichitos cuando no tienen vida, ¿sí? Pero estamos hablando de virus por un lado y, sin embargo, estamos dejando a un lado las bacterias, esas superbacterias, bacterias resistentes, a las que estamos alimentando permanentemente con una sobreutilización de antibióticos que hacen que cada vez sean más resistentes a la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Es decir, bien por el lado de nuevos coronavirus, bien por el lado de bacterias, bien por el lado de una emergencia climática, creo que no es la primera vez que vamos a vivir situaciones tan extremas como esta. Lo cual, de alguna manera, y aquí es donde sale mi lado optimista, me lleva a pensar que lo que estamos viviendo ahora es una oportunidad única para aprender de lo que está ocurriendo y de cómo podemos enfrentarnos al futuro. Como no quiero consumir mucho más tiempo y veo que Isabel está pidiendo ya preguntas, voy a compartir algunas ideas genéricas de qué es lo que yo esperaría de la sociedad post-pandemia en términos de desempeño macroeconómico y en términos de sostenibilidad. Lo primero es que yo creo que es importante que entendamos que a nivel mundial, pero desde luego a nivel de la Unión Europea, somos una comunidad política caracterizada por compartir valores políticos básicos: la igualdad, la dignidad de las personas, la paz, la solidaridad, una serie de derechos sociales, el concepto en sí mismo de ciudadanía. Esta idea federal de soluciones cooperativas, de soluciones supranacionales, me parece un elemento esencial para la sociedad post-pandemia. Luego creo que es muy importante entender que tenemos que ser capaces de conciliar algunas cosas. Tenemos que ser capaces de conciliar nuestra soberanía personal, es decir, un sentido del liberalismo político entendido como el respeto a nuestra capacidad para decidir, para intentar decidir qué es lo mejor para nosotros y para nuestras familias, pero tenemos que hacer compatible eso y los intereses individuales con la solidaridad colectiva, con la definición de objetivos a nivel colectivo. Tenemos que ser capaces de respetar, por un lado, la libertad también desde un punto de vista económico, de entender el papel fundamental que puede jugar la economía de mercado para ayudarnos a resolver determinados desafíos, pero tenemos que hacer esto compatible con la fortaleza de los servicios públicos. Y por otro lado, creo que es muy importante que cada vez vaya ganando más peso la racionalidad científica, es decir, la ilustración, por decirlo de algún modo, la luz, frente al miedo medieval, a la ignorancia, a las noticias falsas, a las fantasías demagógicas. Y lamentablemente estamos viviendo cosas terribles en este sentido, en términos de expansión de noticias, de mitos, de leyendas, que son absolutamente terribles. Creo que es muy importante, esta sería la tercera idea, creo que es muy importante, por lo tanto, conceder una importancia máxima al conocimiento sólido y preciso, no solo a la información, sino a nuestra capacidad de analizar. Somos maravillosos opinando, somos maravillosos describiendo, somos bastante mediocres analizando. Y creo que es muy importante que seamos capaces de mantener la idea de complejidad permanentemente dando vueltas. No sé si recordáis estos chinos que eran capaces de mantener en varillas verticales platos dando vueltas en el circo. Bueno, yo creo mucho en esta idea que los anglosajones llaman mastering complexity, es decir, la gestión de la complejidad. No podemos salir de aquí con soluciones simplonas, con relaciones causales entre una causa y un efecto. Tenemos que entender que hay muchas cosas en juego y que tenemos capacidad como sociedad para mantenerlas todas girando al mismo tiempo. Otra idea fundamental es que el camino que adoptemos como sociedad no está escrito en piedra. O sea, si desde luego no soy algo, es fatalista, determinista. No tenemos ya el destino escrito, lo construimos nosotros mismos. Por tanto, creo que es muy importante, tanto en términos económicos como en términos de sostenibilidad, entender que nosotros tenemos capacidad para elegir. Y que elegir, por cierto, si no somos una sociedad profundamente infantilizada, elegir implica renunciar. Tenemos que ser muy conscientes del coste de oportunidad de las medidas que vamos adoptando. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que cuando decíamos que no teníamos recursos suficientes para hacer frente a una mejora de los servicios públicos o para hacer frente a la emergencia climática o para hacer frente al aumento de la desigualdad o para hacer frente a la dependencia de una parte importante de la población, nos estábamos haciendo trampas al solitario. ¿Por qué? Porque ahora, sin capacidad para elegir,
nos vamos a encontrar con una caída del Producto Interior Bruto del 8 o del 10%. Es decir, si nosotros observamos el coste que vamos a pagar, sabemos que nuestra disposición a pagar por habernos protegido de este riesgo era muchísimo más alta de lo que pensábamos. Y sin embargo nos tapábamos los ojos y mirábamos hacia otro lado. Bien. Y un quinto elemento que me gustaría mencionar es reflexionar sobre lo que hubiera supuesto enfrentarnos a esto si España no perteneciese a la Unión Europea. ¿Estáis seguros de que seguiríamos siendo capaces de ir al supermercado y utilizando nuestras tarjetas de crédito? ¿Estáis seguros de que no hubiésemos tenido que enfrentar algún tipo de corralito, restricción en el acceso a nuestros propios ahorros? ¿Estáis seguros de que todos nuestros derechos básicos estarían protegidos como lo están ahora? ¿Tendríamos alguna esperanza de podernos endeudar cuando somos un país que tiene un nivel de deuda del 100% de su Producto Interior Bruto y por lo tanto con una dificultad de acceso a los mercados financieros internacionales no menor? Bueno, todo eso probablemente en ausencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea no hubiese sido posible. Por tanto, qué bueno y qué buena noticia saber que en todo esto no estamos solos. Bien, y termino con una última reflexión. Tengo la sensación, y estoy preparando un artículo para la prensa en estos días sobre este tema, tengo la sensación de que los economistas a veces incurrimos en una lógica demasiado racional, estricta, de costes y beneficios, y creo que a veces nos dejamos fuera algunos costes que son no menores. Si pensamos sobre cosas que sabemos que ocurren en nuestros países, nos encontraremos con lo siguiente. ¿Qué pasa en una situación de encierro con los hogares monoparentales? El 83% de los hogares monoparentales en España están encabezados por una mujer. ¿Qué pasa con esas mujeres con cargas familiares en una situación de encierro? ¿Qué pasa con 40.000 personas que llegaron a esta crisis sin tener hogar y que vagan por las calles? ¿Qué pasa con 850.000 personas mayores, es decir, el grupo donde efectivamente el virus tiene una mayor tasa de letalidad, que viven solas? O con 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. ¿Qué pasa con los 2.200.000 niños pobres en nuestro país? 1 de cada 4 niños en nuestro país está en situación por debajo del umbral de pobreza o en riesgo de exclusión social. ¿Qué pasa con los 12 millones de personas que están en riesgo de exclusión social en su conjunto? ¿Qué pasa con los 4,8 millones de extranjeros, de los cuales algunos viven bien, pero otros viven en una situación razonablemente precaria? ¿Qué pasa con 1,5 millones de personas que están sometidos a ciertos grados de dependencia? ¿Qué pasa con todas las mujeres de nuestro país que ya cargaban con algo más que los hombres y ahora de repente se encuentran 2 meses encerradas en casa viviendo esa situación adicional? ¿O qué pasa, por ejemplo, con las víctimas de violencia de género que, como sabéis, en las últimas semanas las denuncias por violencia de género han aumentado un 20% en relación a la línea de base, en relación a los niveles tradicionales en un mes como este? Bueno, mi sensación es que estamos no solo infravalorando en su momento el potencial destructivo de una pandemia como la de este coronavirus, sino que estamos infravalorando otros elementos latentes que afectan a nuestra seguridad, que tienen que ver no solo con la economía, que tienen que ver no solo con la sostenibilidad en términos ambientales, sino que tienen que ver con nuestra capacidad para generar equidad en términos intrageneracionales y en términos intergeneracionales. Y quiero terminar con un cuento de 3 líneas de Eduardo Galeano, de un libro que se llama El libro de los abrazos, que se llama El miedo. Y dice lo siguiente: una mañana nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado, jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Bueno, yo os animo a todas y a todos a que cuando nos llegue la posibilidad de salir, salgamos y no tengamos miedo a la libertad y a escribir nuestro propio futuro. Gracias. Muchas gracias. Gonzalo, te vamos a dar un aplauso. Yo me conecto al micro para darte el aplauso para que se me oiga. Es muy curioso lo que has dicho del miedo, porque yo ya he detectado en gente cercana comentarios de yo cuando salga voy a ser muy prudente, yo cuando nos dejen salir, es verdad que el miedo va a calar porque hay gente, gran parte de la sociedad que lo está pasando muy, muy mal. Y no sé qué se te ocurre a ti para luchar o para vencer ese miedo.
Bueno, yo creo que el miedo, las noticias falsas, todo se combate con lo mismo, todo se combate con buena información. Es decir, tenemos miedo a las cosas que desconocemos. A veces hablo a niños y adultos de cómo hablar en público y cuando les pregunto qué es lo que os da miedo de hablar en público, una de las cosas que siempre me dicen es que se me seque la boca. Y yo digo, bueno, pues este miedo, este en concreto lo vamos a combatir muy rápido, ponte un vaso de agua al lado. O sea, no tengas miedo a que te ocurra algo que tú puedes evitar. Y la mayor parte de las cosas a las que tenemos miedo son cosas que o bien desconocemos o bien que podemos evitar perfectamente. Y si tenemos miedo, por ejemplo, a que nuestro país entre en una senda de destrucción de empleo, tomemos medidas para que no se produzca esa destrucción de empleo. Pero no sé si he dejado suficientemente claro que me parece absolutamente esencial ser capaces de entender que la mayor parte de los desafíos a los que nos enfrentamos ahora, aunque haya cambiado la escala, y aunque haya cambiado el nivel de incertidumbre, ya los teníamos. No es que hayan cambiado, nuestro catálogo de problemas sigue siendo muy parecido. Ahora nos vamos a encontrar en una situación peor. Peor porque hemos tenido que parar la economía y por tanto no vamos a tener el músculo económico y financiero necesario para enfrentarnos. El tema del miedo, el tema de las noticias falsas, por ejemplo, he hablado con familiares estos días cómo distinguir una noticia falsa. Y una característica fundamental de las noticias falsas es que nunca te la cuentan para alegrarte, siempre te la cuentan para alarmarte. Nadie te manda una noticia falsa para decirte la economía española va a crecer al 15% y todos vamos a tener mejores posibilidades de vida. No, siempre te la mandan para decirte las cosas son peores de lo que te cuentas, te están mintiendo. Por ejemplo, me encanta, el auge que ha tenido en estos momentos, mucho más rápido, porque de hecho el miedo y la teoría conspiratoria se expande mucho más rápido que este coronavirus. ¿Sí? Y si uno observa lo que ha ocurrido en términos de conspiraciones, tenemos a los norteamericanos diciendo que esto es una cosa china, a los chinos diciendo que esto es una cosa norteamericana, algunos culpando a la economía de mercado, otros culpando al comunismo, unos culpan a Rusia, otros culpan a Arabia Saudí. Es de locos. Aceptemos que esto es algo tan sencillo y tan fácil de explicar en términos racionales para la ciencia como un virus, de los cuales, insisto, hay 39 en el mundo, que estaba en un animal, previsiblemente el murciélago de herradura chino, y que ha saltado a los seres humanos y que lo vamos a combatir con nuestros sistemas públicos de salud y con nuestra ciencia. Ya está. No hay que buscar otro tipo de explicaciones. Seguramente, no soy ingenuo, seguramente hay intereses geopolíticos una vez que surge la crisis. Pero la crisis en sí misma surge de una manera muy fácil de explicar. Es una zoonosis. Se explica en términos microbiológicos. Hay uno de los temores que tenemos todos y es que venga una segunda ola de este virus. Y porque además sabemos que si no es este virus, vendrán otros virus similares y que tengan unas consecuencias parecidas a las que estamos teniendo ahora. Y esto enlaza con una pregunta que hacía Lucía, y es si existe la posibilidad de nuevas pandemias y con ello de confinamientos en casa, ¿preparan las empresas un plan económico para estas situaciones futuras? Hola, Lucía. Pues creo que deberían prepararlo. Es decir, una de las dificultades que tenemos es la siguiente, pero esto que voy a contar ahora, insisto, no es de las últimas semanas. Esto ya lo teníamos y algunos venimos hablando y escribiendo sobre esto durante mucho tiempo. Una de las características fundamentales de la política pública es que tiende a adoptar un enfoque de gestión de crisis. Es decir, en la crisis somos virtuosos, somos capaces de resolver cualquier cosa. ¿Sí? ¿Habéis visto lo rápido que se hacen hospitales, lo rápido que movilizamos en material médico? Bueno, ¿por qué no pasar de una gestión de crisis que por definición es reactiva, que va a la remediación de impactos, que es ad hoc, que es poco planificada? ¿Por qué no avanzar a una gestión de riesgos y de oportunidades? Entonces yo creo que las empresas tienen que ser capaces de internalizar la idea de que tienen que gestionar mirando hacia adelante, de manera proactiva, de manera preventiva. Y no podemos poner la excusa de que no tenemos información. Teníamos mucha información. Yo esta semana publicaba un artículo en el que decía que una iniciativa conjunta del Banco Mundial y del Sistema de Naciones Unidas publicaba en septiembre de 2019, está aquí al lado, aunque parezca una eternidad, en septiembre publicaba un informe que se llama Un mundo en riesgo, lo podéis descargar gratuitamente incluso en español de Internet, en el que se decía que uno de los principales riesgos globales era una pandemia de un coronavirus. Y esta información ya estaba disponible. Pero el informe decía otra segunda cosa. Decía, no hay ni un solo país en el mundo, no hay una excepción de un país que esté preparado para enfrentarlo. Es decir, ya teníamos incentivos para resolver las cosas de otra manera. Entonces, efectivamente, Lucía, creo que las empresas tienen que ser capaces de trabajar más con una idea de cascada de incertidumbres,
de soluciones robustas y de gestión del riesgo más que de gestión de crisis. Mira, Juan Luis Alonso nos hace una pregunta más política que económica. No sé si la puedes leer tú desde el chat, si no te la leo yo. ¿Cómo ves la necesidad de incorporar a la ciudadanía a generar una exposición pública de los nuevos pactos de la Moncloa? ¿No deberían ser pactos nacionales abiertos, transparentes y casi participativos por parte de todos? Bueno, yo en general soy muy proclive a mirar de manera favorable cualquier propuesta de pacto de Estado, es decir, sacar de la coyuntura y de la refriega política discusiones y ser capaces de alcanzar un alto nivel de consenso, pero del mismo modo que soy favorable a la creación de pactos de Estado, soy desfavorable a la concepción del pacto que suele tener nuestra clase política. ¿Por qué? Porque se interpreta como pacto entre clase política, pacto entre partidos políticos. Y yo creo que el pacto ha de ser entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Es decir, tenemos que ser capaces de generar mecanismos que nos hagan salir de crisis como esta con un mayor pedigrí en nuestra calidad como ciudadanos. O sea, aquí tenemos que salir con un catálogo de derechos que no salga debilitado, sino que sea todavía más amplio. Entonces, si estos pactos que se proponen son pactos que van de gobernados a gobernantes, me parecen espectaculares. Si son pactos entre clase política, entonces no me parecen tan interesantes. Con independencia de que siempre utilizo una frase de Borges, el escritor argentino, que cuando escuchaba a los ciudadanos argentinos quejarse de lo que allí llaman la dirigencia política, la clase política, él hacía la siguiente pregunta. Él decía, ¿qué hacemos con los caníbales? Y contestaba, comámonoslos. Es decir, todos los que estáis ahora mismo conectados a este chat o a este evento organizado por The Place y The Valley, sois caníbales también. Todos somos corresponsables. Tenemos que aceptar que hemos llegado a esta crisis con las decisiones que nosotros mismos habíamos adoptado. Es decir, en algún sentido, no somos igual de responsables que el presidente de los Estados Unidos o el presidente del gobierno de España o la presidenta de la República Federal de Alemania, pero tenemos corresponsabilidad. Y si reclamamos el papel de la ciudadanía, tenemos que ejercer ese papel activo de ciudadanos, entre otras cosas, quizá no convirtiéndonos en buenos cocineros, pero sí convirtiéndonos en alguien que sea capaz de distinguir un plato bien cocinado. Y esto implica que tenemos que aumentar nuestro nivel de exigencia respecto a las propuestas políticas y nuestro nivel de exigencia respecto a la información y los datos que nos llegan. Mira, hay dos preguntas relacionadas con la Unión Europea que antes has mencionado también, y es verdad que viendo las relaciones y las declaraciones de algunos representantes de algunos países, es verdad que llegan a pensar o a poner en evidencia que hay cosas que no funcionan bien. Entonces, sobre este tema tenemos dos preguntas. Nos dicen, ¿ves que espera, que quiero mencionar a la persona que lo ha escrito. De José Antonio Herráez, que dice, ¿ves que la falta de liderazgo, el populismo, las duras condiciones que nos esperan pueden poner en peligro a la propia Unión Europea? Y esto está enlazado también con la pregunta que hace Pascual, que nos dice que si consideras posible nacionalizaciones en la Unión Europea. Bueno, a ver, en relación a la crisis de la Unión Europea, igual, precede. La crisis de la Unión Europea no la genera el virus. Hace unos años fui invitado en Barcelona a dar una conferencia sobre refugiados del clima y en aquel momento estábamos en el fragor de lo que llamábamos la crisis de refugiados y yo decía, no, cuidado, estamos utilizando mal los términos. No es que Europa esté padeciendo una crisis de refugiados, es que los refugiados están padeciendo la crisis de Europa. Pues en este caso ocurre exactamente igual. Nuestra capacidad de respuesta respecto a este coronavirus hubiese sido mucho mayor con una Unión Europea más fuerte. Es decir, si alguien es crítico con el proceso de construcción europea, yo puedo estar de acuerdo. Pero no voy a estar de acuerdo nunca con quien entienda que la salida a la crisis europea es con menos Europa. Por tanto, si no nos satisface la Unión Europea, tenemos que reforzar este proceso de construcción política y que no solo sea un mercado único en el que nos intercambiamos bienes y servicios. Bien, en relación al tema de las nacionalizaciones, esto es un péndulo en la historia, ¿sí? Es decir, hemos vivido momentos en los cuales éramos más favorables a la prestación de servicios públicos por parte de instituciones de la administración pública. En otros momentos hemos sido más favorables a hacer esto compatible con la descentralización con el sector privado. Yo creo que esa discusión es una discusión relevante, muy relevante, pero es una discusión instrumental. Ahí no está la discusión. La discusión está no en los medios, no en cómo resolvemos estos problemas, sino en cuáles son los problemas que queremos resolver.
Y si nosotros pensamos que los desafíos, por ejemplo, están en la sequía y no en la seguridad hídrica, es que no hemos entendido nada. Si pensamos que el desafío del sistema público de salud a nivel mundial tiene que ver con estos brotes de un coronavirus, es que no hemos entendido nada. ¿Por qué? Porque a este brote de coronavirus nuestro sistema público de salud llegó siendo uno de los mejores del mundo, pero llegó estando mucho más debilitado de lo que estaba hace unos años. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser capaces de reflexionar, no tanto en términos de si quien presta los servicios públicos es una entidad pública o una entidad privada, sino reflexionar sobre el genuino sentido de lo público, que para mí está en el interés general, en nuestra capacidad para alinear objetivos legítimos de cada uno de nosotros con los objetivos que nos definimos colectivamente como sociedad. Mira, Gonzalo, ahora con este tema de los ERTEs masivos que se están haciendo, todos estamos viendo la necesidad que hay de ayudar a la gente, las medidas que se están tomando de aplazarlo, el tema de las hipotecas, más cuestionable el tema de los alquileres, pero también es un debate que está sobre la mesa. De pronto vuelve a surgir un concepto del que hemos hablado varias veces en The Place, y es el tema de la renta universal. José Suárez de Lezo nos pregunta, ¿qué piensas tú de la renta universal y si crees que Europa debería jugar un papel en este sentido? Bueno, la segunda pregunta creo que está clara, José. Yo creo que Europa tiene que jugar un papel en todos, es decir, en todos los desafíos que son estrictamente globales, necesitamos una respuesta supranacional. Por eso yo creo, por ejemplo, y en esto estoy de acuerdo con autores federalistas tan importantes como Victoria Camps o Francesc Trillas de la Universidad Autónoma de Barcelona, yo creo que la única posibilidad que tenemos para salir de este tipo de crisis es entender que esto, además de una crisis de salud pública, es una crisis del Estado-Nación. Y que refugiarnos en nuestra soberanía, en la defensa de nuestra soberanía, sin entender que hemos hecho ya una cesión de soberanía muy importante y que buena parte de los desafíos que estamos intentando enfrentar desde nuestro Estado-Nación, con nuestras barreritas y nuestras fronteras, en realidad nos superan, yo creo que la salida pasa por entender que un elemento fundamental en la sociedad pospandémica tiene que ser la federalización. Federalización de marcos mentales, federalización de datos, federalización de respuestas políticas. Entonces, José, ¿creo que Europa debe jugar un papel en este sentido? 100% sí. En relación a la primera parte de la pregunta sobre la renta universal, primero creo que tenemos una buena oportunidad, ahora que tenemos mucho tiempo para estar en casa y leer y pensar, creo que sería bueno que nos preguntásemos cada uno a nosotros mismos qué entendemos por renta. Estamos hablando de una renta de ciudadanía que se le da a una persona por el hecho de tener la ciudadanía de un país. Estamos hablando de una renta mínima que se le da a determinados grupos de la sociedad especialmente vulnerables. Sea cual sea la solución que se adopte, y hay mucho trabajo en este sentido, sea cual sea la solución, tenemos que entender que vamos a una situación en la que, precisamente por no haber sido capaces de tomar medidas en su momento, la recesión a la que nos vamos a enfrentar ahora va a ser tan fuerte que no vamos a tener suficientes recursos fiscales para enfrentarnos a este desafío. Por lo tanto, tendremos que acompasar este esfuerzo, que es un esfuerzo relevante, en el que yo creo que hay que avanzar para aumentar los niveles de resiliencia de las partes más vulnerables, porque no olvidemos una cosa, una sociedad es tan fuerte como su elemento más vulnerable. Si no somos capaces de proteger a los elementos más vulnerables, nuestra sociedad será débil. Y este esfuerzo hay que hacerlo compatible con el esfuerzo brutal al que nos vamos a tener que enfrentar en ausencia de recursos fiscales suficientes. Qué interesante. Mira, Armando pregunta, nunca hemos hablado tanto de teletrabajo como ahora. ¿Crees que después de que pase todo esto las empresas van a cambiar la forma de trabajar? Pues como te decía antes, me muevo en un terreno, digamos, de medio escepticismo, porque me parece que hay gente que tan pronto como tenga la oportunidad de reincorporarse a su línea de base, se reincorporará y seguirá con el business as usual sin haber reflexionado sobre la oportunidad de cambio. Yo quiero pensar que estamos adoptando ciertos hábitos, como familias, como profesionales, que van a hacer que esto sea más sencillo. Pero no creo que vaya a ser tan importante el teletrabajo como se piensa cuando se cree que ya nunca más vamos a volver a trabajar de manera presencial. Yo creo que claramente deberíamos ser capaces de avanzar, pero cuidado, por ejemplo, hay quien piensa que el teletrabajo es una manera de mejorar la conciliación irreconciliable entre la vida familiar y la vida profesional. Cuidado, necesitamos medidas que refuercen la conciliación incluso en un escenario de teletrabajo. Porque antes, cuando todavía no estabais conectados,
hablábamos sobre cómo es eso de trabajar en casa con niños pequeños y tendemos a tener una mirada adultocéntrica en la cual nos preguntamos sobre cuáles son las dificultades para los adultos de trabajar con niños corriendo alrededor de nosotros. Pero pocas veces nos preguntamos sobre el impacto sobre los niños a los que permanentemente les tenemos que decir que hay cosas más importantes que jugar con ellos. Y eso es muy educativo, está muy bien decírselo, establecer ciertos límites 2, 3 veces, 5 veces o 50. Pero cuando uno se lo dice 100 veces al día, ¿sí? Eso tiene un impacto sobre los niños. Por cierto, niños, a los que ahora que ya que he cogido el tema, no quiero soltarlo. Me parece que entre los costes ocultos a los que me he referido antes, no deberíamos olvidarnos de los niños. El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño dice que un niño, un puber, un adolescente, tendría que tener la posibilidad de opinar siempre, de que su opinión fuese conocida sobre temas que les conciernen. Aquí los hemos encerrado en casa, cuando los niveles de prevalencia y de incidencia en sus tramos etarios son bajísimas y cuando la tasa de letalidad es marginalmente nula, los hemos encerrado en casa y no les hemos pedido opinión de nada. He oído también reflexiones sobre la capacidad que tenemos como sociedad de, bueno, el altruismo, la solidaridad, la empatía con el dolor. Y esto se refleja muy bien cuando se para toda una sociedad para apoyar a la gente más vulnerable, que en este caso es la gente mayor, que son los vulnerables fundamentalmente con el tema del COVID, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Sí, bueno, yo creo que también a las personas mayores les deberíamos pedir disculpas como sociedad, porque los dos principales focos de contagio que estamos viendo todavía en nuestro país y en muchos otros países siguen siendo los centros hospitalarios y las residencias de ancianos. Es decir, no hicimos bien las cosas. No hicimos bien las cosas. Si hubiésemos intervenido a tiempo, si no hubiésemos pasado cenas de Navidad riéndonos y viendo vídeos sobre cómo los chinos eran capaces de construir hospitales en 10 días, y hubiésemos pensado que eso que ocurría en China nos concernía, a lo mejor hubiésemos sido capaces de hacer frente a esto con un confinamiento mucho más reducido, que afectase a esas poblaciones vulnerables, generar mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo también para el personal sanitario. Y porque no sé si os habéis dado cuenta, por ejemplo, cuando se actualiza el decreto de estado de alarma y se habla de lo que llaman actividades esenciales, ¿no? Servicios esenciales. Una de las características fundamentales de los servicios esenciales, si lo combinamos con la reflexión que antes hacías sobre el mercado de trabajo, no sé si os habéis dado cuenta que la mayor parte de las trabajadoras y los trabajadores de esos servicios esenciales son lo que en términos del mundo anglosajón se llaman blue collars, es decir, personal poco cualificado en muchos casos, que está especialmente expuesto. Es decir, estoy hablando de personas que conducen autobuses o que limpian en estaciones de metro o los barrenderos. Es decir, personas que ya de por sí están en una situación de desventaja en términos sociales y que ahora, cuando hay que dar la batalla, están en primera línea. Por no hablar del personal sanitario. Es decir, España, por ejemplo, tiene un ratio de doctores y doctoras por un número concreto de habitantes que es más alto que la media de la OCDE, pero tiene un nivel muchísimo más bajo en términos de personal de apoyo a estas doctoras y doctores. Celadores, enfermeras, etc. Es decir, ¿qué tiene que ocurrir más que lo que está ocurriendo ahora para que seamos capaces de reflexionar sobre la necesidad de generar un sistema público de salud que no protege a cada ciudadano en sí mismo? Estoy convencido de que todas y todos los que estáis conectados aquí no solo tenéis interés en estar bien vosotros, sino en que estén bien los vecinos. ¿Verdad que os preocupa ahora con quién os crucéis en la escalera o en el supermercado? Si pensamos en términos educativos, cada familia tiene que tener la libertad de llevar a sus hijos donde considere. Pero eso tiene que ser compatible con entender que lo importante no es cómo educan a mi hijo, lo importante es cómo educan a aquellas y aquellos con los que mi hijo se va a tener que relacionar. Y para eso necesitamos tener una concepción de los sistemas públicos que sea mucho más potente que la que tenemos ahora y que, insisto, en relación a la pregunta previa, no tiene que ver con la discusión instrumental sobre si la provisión es pública o privada. Yo creo en modelos inclusivos, sector público en todos sus niveles, sector privado, sociedad civil.
Pero necesitamos ser capaces de encontrar estos encajes. Y teníamos muy buenas razones para hacerlo antes de que llegase esta pandemia. Esperemos, la verdad, que salga un gran aprendizaje de todo esto, ¿eh? Si no, seríamos muy torpes como sociedad si no pudiéramos ser capaces de cambiar las cosas, empujados por todo esto. Es la 1:10, qué cortito se hace, ¿eh? Estas charlas, pero bueno, tampoco queremos quitaros más tiempo, es complicado, estamos todos teletrabajando, sabemos que muchos de vosotros con los niños también en casa, muchas cosas que hacer y no podemos alargarlo más, pero ha sido un auténtico placer tenerte de nuevo en The Place, Gonzalo, de verdad, muy interesante y bueno, un gustazo poder conversar contigo. Quería contaros que la semana que viene, bueno, que mañana tenemos un evento sobre criptomonedas, una jornada Explore de las clásicas, en las que vamos a hablar con Alberto Toribio sobre criptoeconomía. Y que la semana que viene seguimos con esta programación especial dedicada a la pandemia y a la pospandemia, en el que tenemos 2 eventos. El 21, un Explore Data, para hablar sobre los datos, cómo se relaciona y qué uso y partido podemos sacar de los datos en este momento. David Rey nos va a hablar del Data Science para la toma de decisiones en mercados pospandemia. Así que nada, muchísimas gracias por seguir estando cerquita de nosotros, aunque sea cada uno en vuestra casa. Y de nuevo, pues nada, nos vemos en un The Place virtual, donde eso sí, el futuro es presente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Gonzalo. Gracias.